tal? Soy Ferdinand Model Tanks. Soy un modelista y un apasionado de la historia militar. En cada edición de mi canal veremos un vehículo acorazado en particular, en el cual veremos cómo nació el mismo y las características técnicas del vehículo que hemos representado. Además, contaremos algunas acciones en combate que tuvo el mismo y haremos una review de cómo armamos la maqueta. Explicado esto, comenzamos con el Panther G. El proyecto Tanque Panther nace de la experiencia en combate de la Panzerwaffen en la invasión a la Unión Soviética en 1941. Aquí se encontraban con una desagradable sorpresa, el tanque T-34, el cual tenía un blindaje muy inclinado, un cañón muy potente y una gran movilidad, siendo altamente superior a los tanques alemanes del momento, el Panzer III y el Panzer IV. El alto mando alemán tenía que hacer algo. Los oficiales en el frente directamente pedían una copia del T-34, pero en Alemania estos no podían fabricar en grandes cantidades el motor de aluminio del mismo. Esto tenía otro inconveniente, un problema de identificación amigo-enemigo. La solución a esto era la construcción de un vehículo totalmente nuevo. Los parámetros tenían que tener un cañón de 75 mm L48, que después se colocó en el Panzer IV, y un peso entre los 30 y 35 toneladas. El proyecto inició en noviembre de 1941. El cambio más importante que se le hizo fue aumentar su cañón a uno de 75 milímetros, pero L70, el cual tenía una caña más grande. Teníamos dos oficinas que se encargaban de este prototipo. La oficina de Daimler-Benz con su modelo BK3002DB, el cual tenía un motor diésel de tracción trasera con una suspensión imbricada de 8 bogies con ballestas laminares. Este tenía un blindaje muy inclinado y un mantelete adelantado, lo cual lo hacía muy parecido al T-34. El otro proyecto era de la oficina de MAN, que también estaba denominado BK3002, pero MAN. Este tenía un blindaje inclinado, un motor de gasolina Maybach HL210, una suspensión imbricada con un sistema de barras de torsión, y este tenía la torre ubicada muy atrás en el casco, haciendo así que no sobresaliera tanto el cañón del mismo. La oficina ganadora de este proyecto fue la de MAN. El primer vehículo en salir desde la línea de producción fue la variante D, la cual entró en acción la batalla de Kursk, pero esa es otra historia. El modelo que veremos hoy día fue su última versión operacional, el Panther G. La principal característica de esta variante fue la supresión de la escotilla de observación del conductor en la plancha del frente del casco, siendo sustituida por un periscopio rotatorio en el techo de la cámara de conducción. Otra modificación muy importante fue la sustitución del mantelete redondeado por uno en el cual en la parte inferior del mantelete era más ensanchado, para evitar así que cuando le dispararan en esa zona los proyectiles no salían rebotados hacia la cámara de conducción. Las planchas del blindaje laterales se hicieron menos inclinadas para favorecer su fabricación. Al ser menos inclinadas, tenían menos poder de detención de proyectiles. Para contrarrestar esta disminución, lo que se hizo fue aumentar el blindaje lateral. Además, el lateral se componía de solo una plancha y no de dos como en las versiones anteriores. Para compensar el aumento de peso que había sufrido por aumentar el blindaje lateral, se disminuyó la placa de blindaje inferior delantera del casco, ya que meter un tiro ahí era muy difícil, y así se logró mantener el peso. Las cajas de herramientas y todos los pertrechos que vemos en los laterales del carro no estaban soldados directamente a la plancha de blindaje, sino que estaban colocados sobre tiras metálicas, las cuales estas se soldaban sobre el techo del casco. Se simplificaron los tubos de escape, que en las versiones anteriores tenían dos, y uno de estos dos era doble. Así que en la versión G solamente teníamos dos tanques simples. Además se le colocó de un supresor de llama, ya que sin ellos en la noche estos emitían un rojo resplandor. El faro se colocó solamente en el guardabarros izquierdo delantero. En las versiones anteriores teníamos dos y se colocaban sobre la plancha del blindaje delantero. Esto no se realizaba ya que le restaba dureza a la plancha de blindaje y era más fácil soldarlo sobre la chapa del guardabarros delantero. Otra modificación fue la supresión de la pasta Simmering, ya que unos estudios que se realizaron determinaron de que los aliados tanto del este como del oeste no utilizaban minas antimagnéticas.
Otra mejora que se realizó fue colocar un asa sobre la puerta posterior de la torre y sobre la parte superior de esta, facilitando así la entrada y salida de la tripulación a la torre. Se soldó una plancha de metal entre el techo de la torre y el mantelete para evitar así que los combates en ciudades no cayeran escombros y trabaran el funcionamiento del mismo. Otra modificación que se hizo fue soldar una pequeña tira de metal por encima del visor del apuntador, para evitar así que cuando lloviera no ingresara agua a la misma. Durante los meses finales de la guerra se le dejó de pintar el interior del carro con blanco marfil y se dejó solo con la imprimación roja, haciendo esto la cámara de combate muy oscura. Podemos imaginar que una tripulación inexperta, en medio de un combate en ese ambiente oscuro y medio rojo, pudiera fácilmente imaginar que estaba en las puertas del infierno. Esto hacía que las tripulaciones rindieran mucho menos en combate y después de unos meses se decidió volver al blanco marfil. Así aliviaba un poco la tensión en la tripulación. Muchas de las modificaciones que se realizaron en esta versión del Panther eran para mejorar su desempeño y otras fueron para acelerar su producción. Tengamos en cuenta que de los 6.000 carros producidos, de esta versión tenemos alrededor de 3.500. Si tenemos en cuenta que estos 3.500 se realizó en el plazo de más o menos un año, podemos tener una idea de lo efectivo que fueron estas modificaciones al acelerar su producción. El peso era de 45 toneladas, largo de 8 metros con 66, ancho 3,27 metros, alto 3 metros, tenía una tripulación de 5 hombres, un blindaje frontal de 100 milímetros, el mantelete tenía 120 milímetros y los laterales tenían 50. El arma era un cañón KWK 42 de 75 milímetros L70. Tenía dos ametralladoras MG34 de 7,92. Tenía un motor Maybach HL230 de 600 HP en una velocidad máxima de 46 km por hora. Una autonomía de 200 km. Algunos modelos llegaron a la campaña de Normandía. Tengamos en cuenta de que eran vehículos recién salidos de la fábrica. En la batalla de las Ardenas se estima que alrededor de unos 400 Panther G estuvieron en la campaña. En esta batalla tuvieron unas grandes ventajas, ya que la mayoría de los combates se realizaba en pequeños pueblos y en los caminos estaban flanqueados por densos bosques. Esto les daba la posibilidad a los equipos contra carros dotados con cañones o bazooka poder darles en los laterales del Panther, donde era mucho más vulnerable. Otra ventaja que tuvieron en esta campaña fue el excesivo consumo de combustible, ya que era invierno y había mucho barro y mucha nieve. Esto, más una logística ineficiente que no garantizó un suministro de combustible adecuado, hacía de que muchos vehículos sin el carburante tuvieran que ser abandonados. Uno de estos casos fue lo que le sucedió al Camp Grove de Paper, el cual, al no lograr su objetivo, tuvo que retirarse y en su retirada tenía que dejar muchos vehículos abandonados. Seguramente todos conocen Ernest Bachmann, principalmente por su épica acción en Normandía, más conocida como la esquina de Bachmann, al mando de su Panther A. Pero esta historia la veremos en otro video. Este comandante volvió a combatir en la batalla de las Ardenas, esta vez al mando de un Panther G. Durante la batalla de las Ardenas combatió también bajo la segunda división Panzer SS, Das Reich. Aquí destruyó muchos tanques aliados y en una ocasión un Sherman M4, con tal de dejarlo fuera de combate, lo embistió. El carro Panther logró resistir a esta embestida, retrocedió y lo dejó fuera de combate. Tras el fracaso de esta ofensiva, la división Das Reich fue enviada al frente soviético. Aquí Ernest Bachmann siguió cosechando bastantes éxitos. Aquí en el pueblo de Stubbenberg, en marzo de 1945, destruyó 4 carros T-34, llevando así la cuenta de la división a 3.000 vehículos destruidos. Durante la batalla por Viena, lucharon codo a codo la segunda y la primera división Panzer SS. Después de perder esta batalla, en la retirada, Ernest Bachmann quedó separado de su división, por lo que quedó bajo la primera división Panzer SS, la Standard. Esta estaba bajo el mando de Johann Paper. El mismo le pidió al equipo de Bachmann que se dieran sus Panther para su propia división. Estos se negaron y por este tire y afloje tuvieron que luchar mucho más para ganarse la confianza de esta división.
Bachmann luchó valerosamente hasta que su carro fue destruido. Este se retiró y se reencontró con su división, pero ya al final de la guerra estaba cerca y se rindió a los británicos. Al terminar este conflicto, Bachmann había destruido 81 tanques y 136 vehículos blindados. El modelo corresponde a la marca Rebel y es de escala 1.72. El armado del mismo no presenta muchas complicaciones. Este kit está muy bueno ya que dentro de la misma variante nos da la opción de utilizar, por ejemplo, el mantelete redondeado o utilizar el mantelete con la parte inferior más gruesa. También nos da la posibilidad de utilizar los tubos de escape, simples o no, y con los supresores de llama. Las orugas vienen separadas en eslabones, así que para armarlos tenemos que tener más paciencia. También nos da la posibilidad de colocarle sobre la torre una ametralladora antiaérea, lo que a la vista queda muy bueno. También nos trae la posibilidad de colocarle faldones laterales. Yo en su primer momento cuando lo armé se los había colocado, pero su esquema de pintura no me había gustado mucho, así que lo volví a pintar y cuando lo terminé decidí sacarle estos faldones. Algo que se le cambió a este modelo fue la ametralladora de casco, ya que era bastante tosca y no me gustaba cómo terminaba. Así que le agregué una que tenía de mi cajón de piezas sueltas. Este vehículo está pintado con el patrón de emboscada. Este se empezó a aplicar a partir de agosto de 1944, ya que muchas tripulaciones de carros alemanes se ocultaban bajo los árboles por la superioridad aérea aliada. El patrón de emboscada básicamente era pintar sobre el amarillo oscuro o Dunkelberg grandes bandas anchas de marrón rojizo o de verde oliva y sobre estas pintar líneas o pequeñas manchas de color amarillo, simulando así la luz que pasaba a través de las copas de los árboles cuando los vehículos se ocultaban bajo esto. A esta maqueta se le agregaron las asas que van de la parte posterior de la torre, ya que no las traían, y se hizo con alambre de cobre. En este caso no le apliqué las manchas, ya que está basado en un vehículo que participó en la batalla por el Ruhr y no llevaba las mismas. Se aplicaron lavados para resaltar los detalles, óleos para evitar suciedad y restos de lluvia, y también se aplicaron efecto de barro, sobre todo en las cadenas y en las partes bajas del vehículo. Se utilizaron pigmentos de color óxido y sombra calcinada para imitar el desgaste del metal con la humedad. Se colocaron orugas de repuestos en los costados de la torre, ya que era una práctica que utilizaban las tripulaciones para aumentar el blindaje que tenían. Recomiendo totalmente este kit ya que es muy bueno. Algo que me sorprendió mucho fue que al realizar este video reconocí que en la maqueta tenía la plancha de metal que se soldaba por encima del visor. Y así se demuestra la gran calidad de este kit. Para armarlo se necesita una experiencia previa en otros modelos, ya que el armado de las orugas eslabón por eslabón se requiere un trabajo de mucha paciencia y tener cuidado al hacerlo. Como conclusión podemos decir de que el carro Panther, más precisamente la versión G, era un gran carro y muy avanzado para su tiempo, sobre todo cuando se empezó a innovar con las técnicas de combate nocturno. Algunos pueden decir de que este carro fue el mejor de la contienda y que si se hubieran enfocado solo en fabricar este tanque y hubieran dejado de lado el Panzer IV y el Tigre 1 y 2, hubiera sido otra historia o hubiera costado más que Alemania perdiera la guerra. Pero bueno, eso es muy fácil de imaginar. Y sobre los hechos, tengamos en cuenta que a la Alemania nazi le gustaban los proyectos complicados y fabricar muchos vehículos a la vez, lo cual hacía desperdiciar sus recursos económicos. Tengamos en cuenta de que este vehículo seguía teniendo una alta tasa de averías, pero con una tripulación más o menos experimentada y un buen uso del carro, la tasa de averías disminuía y su efectividad aumentaba. Pero tengamos en cuenta que al final de la guerra, tripulaciones experimentadas eran más bien pocas. Y por último, para aportar un dato de color ajeno a la Segunda Guerra Mundial, tengamos en cuenta de que Francia tuvo a muchos vehículos de esta variante en su ejército posguerra. Además, se enviaron algunos vehículos Pantera hacia el conflicto en Indochina y se colocaron en la frontera norte con China para desalentar una posible invasión de esta hacia el vecino del sur. Otro dato muy importante fue que el cañón del Panther influyó
mucho en el desarrollo del cañón para el AMX-13. Así concluimos con este video donde vimos la versión del Panther G, que fue la versión más producida por Alemania en este conflicto y también la más avanzada. Si quieren un video de algún vehículo en particular, por favor háganmelo saber en los comentarios. Recuerden que tengo alrededor de 50 vehículos armados, además de que constantemente sigo armando. Acá les dejo mi Instagram, donde voy dejando fotos de los trabajos que voy haciendo actualmente y también fotos de los vehículos ya terminados, para que tengan una idea de lo que pueden elegir. Por favor, si les gustó, denle like, suscríbanse y nos vemos en otro video.